Estamos ya en contacto con Juan Pablo Rodríguez. Doctor, ahora sí lo escuchamos. Hablamos de este grupo tan vulnerable, los jóvenes, los menores de 20 años. Sí, bueno, es una noticia que un poquito nos ha alarmado, podríamos decir, pero analizando bien los casos que se están presentando, no solamente en el Reino Unido, sino en todo el mundo, los jóvenes actualmente son los que más se han infectado ahora, y no porque la nueva cepa tenga alguna predisposición para ellos, sino porque es el grupo que ahora se ha liberado un poquito más, y esto es un ejemplo que hemos visto en Brasil, donde la gran mayoría de la población que ahora en Brasil está sufriendo la pandemia por este virus es los jóvenes. Y esto no tanto, como les decía, porque la cepa tenga alguna predisposición hacia ellos, sino porque es la población que ha salido más, se ha desconfinado más ahora, y es la población más susceptible, y es la población que más se ha reunido, que más ha estado en contacto, y es por eso que estamos viendo más en esta población. Y también nosotros hemos visto en Bolivia, si bien los datos que nos proporciona el Ministerio de Salud no lo hace por grupos etarios normalmente, pero nosotros en nuestra práctica hemos visto más jóvenes con la infección. Entonces eso está relacionado más que todo a que es un grupo susceptible que ahora está presentando una infección, y obviamente se está diseminando más en este grupo etario. Doctor, la gente se pregunta, ¿por qué en la primera ola, a estas alturas, al inicio justamente de la pandemia, en el primer mes, había esa cantidad de casos, 150, 200, y ahora estamos llegando casi a los 2000? ¿Por qué hay más contagio en este rebrote? Bueno, porque nos hemos desconfinado. La verdad, nosotros cuando empezamos la anterior, el primer brote, no sé si ustedes recuerdan, prácticamente no veíamos gente en las calles, ¿no? Pero ahora vemos muchísimas gentes en las calles. Las fiestas de fin de año pues han favorecido que esta transmisión sea mucho mayor. Entonces hay personas que están más infectadas. Entonces esto es como un ciclo que se reproduce. Una persona va a contagiar a unas 4 o 5 personas, esas 4 o 5 personas van a contagiar a otras 4 o 5 personas, y así sucesivamente se disemina la enfermedad. Y esto obviamente es mayor mientras más personas estén en las calles y haya más contacto entre personas, la transmisión va a ser mayor. Y esto coincide un poquito con el tiempo de incubación del virus, que más o menos habíamos dicho que es en promedio una semana, pero puede ir hasta 2 semanas. Y después de las fiestas de fin de año nosotros estamos viendo este rebrote. Y no tiene nada que ver con que el virus haya cambiado, porque yo considero que si bien el virus va mutando en el tiempo, se va transformando, es el mismo virus con ciertas características, pero en general es el mismo virus. Y lo que he encontrado es más personas susceptibles donde pueda el virus afectar, más que sea un virus que esté causando más infecciones o sea otra población que esté ahora más susceptible. Yo creo que es la misma población, es el mismo virus, pero ha encontrado las mejores condiciones para que se pueda expandir. Y obviamente si las personas no asumimos con mayor responsabilidad esta pandemia, pues nuevamente vamos a seguir teniendo casos, y se demuestra, ¿no? Hay coincidencia en la liberación de las medidas con el mayor número de casos, y también un poco que la gente ha bajado la guardia, porque estamos viendo muchas personas que no están usando barbijos en muchos centros o restaurantes o lugares públicos. No estamos viendo ya que se está haciendo el higiene de manos, etcétera. Si nosotros bajamos todas estas medidas, obviamente vamos a ver estos casos incrementados en todo el país. La situación es muy complicada. Por ejemplo, en Santa Cruz, de 2 casos por hora se ha subido a 19. Imagínense, 19 casos por hora en Santa Cruz. Y en La Paz estamos llegando a lo mismo, ojo con las cifras. Ahora, doctor, hay personas que han tenido contacto con casos positivos de coronavirus, inmediatamente quieren hacerse la prueba. Pasa un día, pasa 2, no tienen síntomas y quieren hacerse la prueba. Van a los hospitales, están en este foco de contagio porque hay pacientes que sí son positivos, están en las filas, se pueden contagiar. Claro, yo sé que nuevamente estamos tal vez entrando en un poco de temor, y obviamente estamos empezando a saturar los centros de salud y la solicitud de las pruebas, y también esto refleja por qué tenemos más casos, porque nos estamos haciendo más pruebas. Entonces un poquito a la población aprender un poquito lo que hemos visto en el anterior brote que empezamos por julio, agosto,
que el periodo de incubación y la detección del virus generalmente después del primer contacto lo vamos a hacer prácticamente una semana posterior al contacto con mayor seguridad. Si yo me hago, digamos, el día de hoy estuve con una persona enferma y me quiero hacer la prueba mañana, es muy probable que va a salir negativo porque no le voy a dar tiempo a que yo esté en un tiempo de incubación y pueda después detectar el virus. Eso por un lado. Y por el otro lado, es muy probable que no me haya infectado y voy a hacer una prueba innecesaria. Y lo ideal es hacerse las pruebas cuando nosotros estamos empezando algún síntoma. Si yo no tengo ningún síntoma, es muy probable que no me haya infectado. Yo sé que se ha hablado mucho sobre los pacientes asintomáticos, pero estamos viendo que ahora esto no es tan frecuente como nosotros lo pensamos. Más bien, los pacientes que sí tienen coronavirus tienen algún síntoma, por muy mínimo que sea, una fiebre leve, un dolor de garganta, pero tienen algún síntoma y ese es el mejor momento para hacerse la prueba. Entonces, las personas que acuden a hacerse estas pruebas con estos síntomas, obviamente cuando una persona tiene síntomas puede transmitir más el virus, y si personas asintomáticas o que han estado con contactos, porque a veces son contactos, yo estuve, no sé, con una persona que fue positiva, pero no tuve ningún contacto cercano con esa persona, es muy improbable que yo me vaya a contagiar, entonces no tengo que hacerme la prueba si no he tenido un contacto realmente de riesgo y si no tengo síntomas, porque más bien al irse a hacer la prueba en un centro hospitalario donde hay pacientes sintomáticos, ahí más bien uno se puede contagiar, entonces creo que la población que no tiene síntomas debería un poquito evitar hacerse pruebas de manera innecesaria o acudir a centros y saturar y estar en lugares donde hay mucho hacinamiento. Doctor, están apareciendo nuevos síntomas, ¿no? Porque la gente eso lo está reportando. Problemas estomacales, por ejemplo, no necesariamente la fiebre, algunas dolencias musculares. ¿Esto va relacionado con el coronavirus? Sí, bueno, hemos visto que el virus generalmente se caracteriza porque tiene en los adultos, sobre todo, manifestaciones respiratorias, en la gran mayoría. Y estas manifestaciones respiratorias son principalmente tos y fiebre, congestión nasal, la pérdida del olfato, que hemos visto que ya es una característica de este virus. No todos lo presentan, pero muchas personas sí lo presentan. Pero hay un grupo de personas que representa el menos del 10% que tiene otros síntomas. Y no tienen a veces síntomas respiratorios, pero tienen otros síntomas como síntomas gastrointestinales, principalmente como dolor abdominal o a veces diarrea. Pero estos son los síntomas menos frecuentes, pero sí podemos tener estos síntomas atípicos. Obviamente, cuando nosotros hacemos la vigilancia, la investigación de los posibles casos sospechosos, nos enfocamos en los síntomas comunes, no en los atípicos, ¿no? Pero obviamente tenemos que estar al pendiente de cualquier otro síntoma e investigar si ha habido algún contacto. Puede que un paciente que no tenga síntomas respiratorios, pero haya tenido un contacto de riesgo. A ese paciente, aunque no tenga síntomas respiratorios, lo tenemos que vigilar o inclusive hacer la prueba si es que estamos sospechando fuertemente que este paciente tenga, porque por ejemplo es una familia, hay familias donde el papá, la mamá han tenido síntomas respiratorios y los hijos no han tenido síntomas respiratorios, pero han tenido otro tipo de síntomas como diarrea. Es muy probable que estos pacientes hayan tenido también coronavirus. Doctor, ¿qué medicamentos debemos tener en casa? Se está hablando mucho de la ivermectina, el gobierno incluso pretende promoverla como un uso masivo, y esto para prevenir el COVID. Ahora, la citromicina también, aspirina, ¿qué debemos tener en casa o no tenemos que automedicarnos? Bueno, yo creo que hemos aprendido un poquito con la anterior experiencia. Y obviamente la anterior experiencia fue el primer rebrote. El primer brote fue un poco descontrolado con el uso de los medicamentos porque no había evidencia de qué podía servir. Y obviamente la población prefería tomar algo que tal vez podría servir a no tomar nada. Y ya hay más evidencia, ya hay publicaciones, investigaciones científicas y han demostrado que va a sonar feo y obviamente no le va a gustar a la gente lo que les voy a decir. Pero no existe un medicamento antiviral que mate el virus a la fecha, no hay. Entonces todos los medicamentos que nosotros tomamos generalmente son para los síntomas. Entonces si yo no tengo síntomas y por mucho que pueda haber estado en contacto con alguna persona, no me tengo que automedicar con ningún medicamento. Ningún medicamento es preventivo, o sea, si yo estoy en contacto con alguna persona, me va a dar coronavirus, me va a dar aunque yo tome cualquier medicamento. Entonces es un poquito aclarar a la población
que no se automedique, porque más bien hemos tenido muchos problemas con automedicación, y no solamente automedicación de 1 o 3 días, son automedicaciones de varios días, y esto hace daño. Hemos visto también en la experiencia cuando salió la hidroxicloroquina y otros medicamentos que ya se han hecho las investigaciones y se ha visto que no funciona. Lo mismo con la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario que se usa para otras infecciones parasitarias intestinales, y obviamente hay una publicación ya antigua donde la FDA aprueba su uso para contra el coronavirus, pero estos son estudios que se han hecho en laboratorio. Y posteriormente se han hecho estudios clínicos, o sea, ya en seres humanos, y se ha visto que no hay ningún beneficio en que nosotros podamos tratar este coronavirus. Entonces, lo que yo le sugiero a la población es, obviamente, tener siempre a la mano algún medicamento para algún síntoma que uno puede tener en ese momento, como puede ser para bajar la fiebre, paracetamol, ibuprofeno, y nada más. Y obviamente, si uno ya tiene algún síntoma mucho más grave, lo primero que tiene que hacer es acudir a un médico. ¿Por qué? Porque una característica de este virus que también hemos aprendido es que evoluciona muy rápido en las personas que se están complicando. Entonces, si nosotros nos retrasamos en acudir a un centro de salud, en hacer algún estudio, etcétera, podemos tener varios problemas. Termino con esto, por favor, doctor. ¿Qué pasa con el tema de las vitaminas? Porque se está viendo este tema comercial en las farmacias. Te ofrecen un sinfín de vitaminas. El calcio, por ejemplo, cuando ya has pasado una determinada edad ya no te sirve. Así es, lo mismo con las vitaminas. Las vitaminas tienen una función teórica, ¿no?, de poder estimular un poquito nuestras defensas, porque nuestros anticuerpos están formados por proteínas, por ciertas vitaminas, que también estas vitaminas ayudan un poquito a mejorar las defensas de nuestras mucosas. Eso nosotros lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero eso con precaución y no como tratamiento, porque muchas personas cuando están con el coronavirus toman muchos medicamentos, y las vitaminas que nosotros tomamos en exceso tienen otras complicaciones. Tenemos pacientes que han hecho cálculos renales porque toman vitaminas y no toman bastantes líquidos, y estas vitaminas se calcifican en los riñones y tenemos problemas con estos pacientes. Entonces yo creo que el tema de las vitaminas no hay que exagerar. Un paciente que tiene una buena alimentación, ingiere una dieta balanceada, tiene la cantidad de vitaminas necesarias, no tendría que tomar vitaminas extras. Bien, entonces, doctor, eso con mucho cuidado. Muy bien, importante esta recomendación porque le digo, está haciendo el tema comercial, pero que da miedo. Gracias, doctor Juan Pablo Rodríguez, infectólogo, nos ha hablado de varios temas para que usted esté prevenido. Que le vaya muy bien, buenos días. Gracias, Vani, buenos días a todos. Tenemos más en Al Día.